¿En qué situaciones de mi vida identifico que mis acciones parten de una fuente ajena a mí? ¿En quién y cómo estoy influyendo actualmente? Analizar la fuente y causa nos lleva a ser conscientes de nuestro grado de influencia en otros, así como de aquello que influye en nuestra vida, a fin de permitirnos evolucionar hacia un estado de responsabilidad total. Eduardo Infante, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, pues listos para hablar de este tema muy interesante. Fíjate que normalmente, y pareciera ser una temática central del programa por los diversos invitados que te acompañamos, hablar de que no nos dejemos afectar por cosas externas y de que el poder está en ti y esas muchas cosas que normalmente recordamos y que son muy, muy, muy sanas llevarlas a la práctica. Hoy estaremos hablando un poquito de eso, pero también del otro lado que tiene mi presencia en este mundo. O sea, yo quisiera enfatizar en el hecho de que nuestra presencia en el mundo no es gratuita. Hace ratito que lo comentábamos, la palabra gratis viene de la etimología de gracia, de gratia. Entonces, cuando decimos que algo es gratis es porque causa gracia en las demás personas y el agradecimiento para los romanos era algo muy importante. Decía, tú vas a hacer algo y lo único que yo espero a cambio es que en ti se dibuje una sonrisa. Y ese era el agradecimiento que ellos esperaban, de ahí surge la palabra gracia. Yo te digo, no es casualidad ni es gratis nuestra presencia aquí, porque a veces los seres humanos tendemos a considerarnos el centro del universo y nos ponemos reflexivos en torno a cómo afectan los demás en nuestra vida. Pero creo que pocas veces caemos en cuenta de cómo afectamos nosotros en la vida de otras personas. Y cuando somos padres, por ejemplo, tenemos un poquito más de conciencia en ello, porque nuestros hijos son un reflejo, son un espejo, y a veces un comentario muy sencillo de ellos nos puede hacer caer en la realidad de que lo que yo estoy haciendo, lo que estoy diciendo, tiene una influencia directa en ellos. También a veces cuando eres profesor o cuando eres locutora, cuando tienes frente a ti a un grupo, a personas que están aprendiendo. Pero en el día a día, las más de las veces, el jefe, por ejemplo, no tiene conciencia del grado de afectación que tiene sobre sus empleados. El esposo no tiene conciencia del grado de afectación que tiene sobre su esposa. Entonces, sí es importante mirar esto como un espejo o como una moneda de dos caras. El mundo me afecta a mí, pero yo también afecto al mundo. Exacto, y normalmente vemos así como que vemos a mí lo me primero. están afectando. Es correcto, vemos lo primero y sobre eso generamos pues muchas terapias y muchas intervenciones que son muy positivas. Pero también hay que ver lo otro. O sea, un ejercicio sano sería observar cómo cambia el estado de ánimo de las personas cuando llega X o Y persona. Por ejemplo, si estamos en un grupo se nota mucho. Y tú ya sabes que con ciertas personas en particular, en cuanto abre la puerta y entra, cambia la energía del espacio. Cambia la energía. A veces para bien y a veces para mal. A veces empieza la fiesta o empiezan a quedarse callado todo el mundo. Es correcto. Y eso lo podemos empezar a observar en los demás para después observarlo en nosotros. Ser conscientes de cómo cambia la energía cuando yo entro a un espacio. Cuando empiezo a interactuar con la gente, si sube o si baja ese nivel de energía, si sube o si baja la emocionalidad, porque mostrábamos hace un momentito en pantalla para los que nos ven 3 círculos concéntricos. El primero de ellos tiene que ver con lo que yo controlo, lo que me toca a mí. El segundo círculo es lo que yo influyo y el tercero es en lo que me influye a mí. Aquí hemos hablado, ¿te acuerdas de elementos, por ejemplo? Elementos como el agua o como el fuego, que son muy tendenciosos a escuchar, influenciarse por lo que los demás dicen o piensan de ellos. Recordando las personalidades, fuego y fuego, no van a decir tierra, el fuego, agua. ¿qué onda? Exactamente, recordando las personalidades, fuego, tierra, agua y aire. Estos 2 elementos, fuego y agua, viven normalmente en el círculo exterior, lo que influyen los demás o las demás cosas en mí. El elemento tierra, en cambio, vive en el centro, es lo que yo controlo. Y el elemento aire vive normalmente en el círculo de en medio, que es en lo que yo influyo. La persona integral debería saberse mover en los 3 círculos, ser consciente de que en ocasiones en la vida habrá oportunidades para que tú controles, en ocasiones habrá oportunidad para que también tú te dejes influir y recibas influencia del mundo, del exterior, de las personas que te rodean, y en otras ocasiones
es importante que tú tengas conciencia de cómo tú influyes en los demás. Entonces, la pregunta que lanzamos aquí es, ¿en qué situaciones de mi vida identifico acciones que parten de una fuente ajena a mí? ¿En qué situaciones estoy actuando sin ser yo? ¿Cómo reaccionando? Sí, reaccionando. O sea, tú eres una persona jovial, alegre, simpática, y de repente explotas. Y es ahí donde empiezas a adquirir conciencia. Oye, exploté sin ser yo. Y en muchas ocasiones en la vida sí somos. Oye, dije algo que no debía haber dicho, sentí algo que la verdad no siento como que es mío. Es importante identificar estas situaciones porque solo cuando eres consciente de, puedes empezar a cambiarlas. Una segunda sería, ¿en quién y cómo estoy influyendo actualmente? Esa es relevante. Cuando tú tengas la noción de que con tu actuar, con tu sentir, con tu ver, con tus opiniones, porque a lo mejor hoy las redes sociales nos acercan más a esta realidad. A veces publicamos algo y yo digo, bueno, pues es algo irrelevante, es algo chiquito que yo pienso y digo, y hay veces que tenemos 20, 30, 40, 50 reacciones a algo que dijimos. Pues así influenciamos en la vida de los demás, muchas veces inconscientemente. Imagínate, la propuesta aquí es, ¿qué pasaría si tú eres consciente de ese grado de influencia que tienes en otros y siendo consciente empiezas a ser creador y empiezas a modificar favorablemente este mundo? Excelente. Y bueno, para todo esto hay un proceso de coaching detrás de. Quien pudiese estar más interesado, pues obviamente estoy a la disposición para que abordemos este tema con más detalle. Pues me encanta esa idea, me encanta esa idea de entrar en esa conciencia, porque aquí no solamente se trata de entrar en esa conciencia espiritual, sino entrar en la conciencia de qué manera estás influyendo tú al mundo. Y eso me encanta porque además de estar influyendo en tus hijos, de estar influyendo en las personas que están a tu alrededor, como tú lo dices, a través de las redes sociales, llegas a influir a muchas más personas con tu actitud, con tus sentimientos, con tus emociones. Muchísimas gracias, Eduardo Infante. Al contrario, ¿dónde te Marta, encontramos? Me encuentran en el 990-3117, que es mi número celular. 990 31 17. Directamente 17. Yo les contesto. Pues te agradezco muchísimo, porque es muy interesante estar en una sesión de coaching que te ayuda a darte cuenta de muchas cosas más que tú tienes ahí y que no las has descubierto. ¿Sabes por qué? Porque a veces vivimos con una venda en los ojos. Eduardo Infante nos ayuda a quitárnosla y a darnos cuenta de todas estas situaciones. Acompáñanos a una pausa, regresamos. 910-3508 y 09, los teléfonos de Hogar y Salud.